Es como empezando, sino como un tema, ¿no? Bueno, se me ocurre que podemos hacer un repaso general, un recuento general sobre el contrato de compraventa, precisando pues algunas cositas del contrato. Ese contrato está definido en el artículo 1495 del Código. Ese artículo establece o dice que contrato o convención es el acto por el cual una de las partes se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Interpretando a ras ese artículo 1495, podemos decir que los términos contrato y convención son sinónimos, que el código los toma como sinónimos, lo que en estricto sentido es una impropiedad, porque y podríamos decir que la definición es defectuosa en tres aspectos. En el primero, por cuanto da a entender que los contratos solamente pueden producir obligaciones a cargo de una de las partes. Miren, es un acto por el cual una parte. Entonces da a entender que los contratos solamente pueden producir obligaciones a cargo de una de las partes y en favor de la otra. Cuando en realidad dichas obligaciones son recíprocas para las dos partes. Es decir, nacen a cargo y cargo de ambas partes, con excepción pues del contrato unilateral. En segundo lugar, es defectuosa por cuanto la identificación que el texto legal transcrito hace entre las nociones convención y contrato, y que la doctrina ha considerado que la primera es el género y la segunda es la especie, no puede ser aceptada. ¿Por qué? Porque es que el objeto de la convención es la creación, modificación o extinción de las relaciones jurídicas de cualquier naturaleza. Y el objeto del contrato exclusivamente es la creación de obligaciones. Por eso entonces, de Molombe, nombre completo Jean-Charles Florent de Molombe, tiene una frase muy sabia. Él dijo que todo contrato es una convención, pero que no toda convención es un contrato. Todo contrato es una convención, mas no toda convención es un contrato. ¿Sí? En todos los contratos hay una convención, pero no todas las convenciones, por más que haya acuerdo de voluntades, esas convenciones son contratos. El tercer defecto que le anotamos a la definición del 1495 es que confunde el objeto de la obligación, de dar, hacer o no hacer, lo confunde con el objeto del contrato, que no es otro que el de crear obligaciones. Entonces, repito, confunde el objeto de la obligación, dar, hacer o no hacer, con el objeto del contrato, que no es otro que el de crear obligaciones. Entonces, de todo esto podemos afirmar que el Código Civil confundió el género convención con la especie, el contrato fuente de obligaciones. Y el Código Comercio aumentó el error de la noción de contrato al confundirlo con el género de la convención, de donde resultaría que hasta el pago, acto extintivo de las obligaciones, sería un contrato. Entonces, podemos definir el contrato como el acuerdo de voluntades. El acuerdo de voluntades que tiene por fin crear obligaciones a cargo de una o de las partes que intervienen en la relación jurídica. Hablemos de la autonomía de la voluntad.
El fundamento del postulado del 1495 de la autonomía de la voluntad privada se explica desde el punto de vista sociológico de las necesidades humanas, sobre todo aquellas de índole económico, por cuanto varían constantemente según las épocas, también según los pueblos, según el mayor o menor grado de desarrollo social, según las personas, sus condiciones particulares y las circunstancias del momento en que se encuentran. Es pues por lo anterior que no es factible el establecimiento de un sistema jurídico positivo capaz de gobernar pormenorizadamente todas y cada una de las actividades y relaciones sociales encaminadas a la satisfacción de tales necesidades. Por lo tanto, hasta el más incipiente sistema social y de derecho a que se dirigen tienen siempre que reconocer en alguna medida eficacia jurídica a la iniciativa particular, pidiendo que los particulares se encarguen de arreglar entre sí parte más o menos considerable de sus relaciones sociales. El postulado de la autonomía de la voluntad privada, todos sabemos que consiste en la delegación que el legislador hace en los particulares del poder que tiene regular las relaciones sociales, de la delegación que estos ejercen mediante la celebración de actos o negocios jurídicos. La teoría de la voluntad y de la voluntad privada, llevada al extremo y originada en la Revolución Francesa, en síntesis descansa en los siguientes presupuestos. Primero, las personas son libres de contratar o no, es decir, tienen libertad para obligarse. Segundo, los individuos que están en pie de igualdad para discutir las cláusulas contractuales y para crear toda clase de contratos típicos y atípicos, salvo aquellos que violen la moral, las buenas costumbres o el orden público. Tercero, C. Los contratantes pueden escoger la autoridad, la nación o el Estado que ha de regir su contrato y hasta la ley que se debe aplicar. Solo el consentimiento obliga a los contratantes, por lo tanto, las solemnidades son excepcionales. Por último, una vez producido el contrato, esta es ley para las partes. Vamos a suspender un poquito.